de la buena. Diga amén, hermano. Así como usted trae su palabra ahí, que es la palabra del Señor, va a abrirla en Gálatas, por favor. Este pasaje no está ahí en las notas, pero quiero que todos lo leamos. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra, pues la lee. Gálatas 5:17, y vamos a leerlo todos, por favor. Y quiero que le preste mucha atención a este versículo porque esto nos va a llevar a engranar todo lo que vamos a hablar hoy. Leámoslo todo, por favor. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Están todos ahí? Bueno, otra vez. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Sí lo leyeron ahí? ¿Sí? Es que no los escuché, yo pensé que me iban a acompañar. Bueno, quiero preguntarles algo a partir de eso que estamos leyendo y es, respóndaselo usted ahí. ¿Dónde habita Dios en este tiempo? Porque la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Pero, ¿dónde habita en este tiempo? ¿Dónde se imaginan? Al principio, cuando Adán y Eva fueron creados, ¿qué pasaba con Dios? Dice la palabra que el Señor bajaba y hablaba con ellos. Era una relación cara a cara. Adán y Eva lo conocían de frente, eran amiguis, se hablaban chévere, era natural. La relación con papá era directa. Yo creo que todos anhelaríamos ver a Dios, verlo o al menos escucharlo tan claro que no tengamos que dudar de lo que nos dice, ¿sí o no? Pero a veces no pasa, pocas veces. Y hay un pasaje interesante en este proceso de cuando el Señor va al pueblo, o bueno, a Adán y a Eva y los visita, y es que cuando ellos caen, aparece un versículo que parece imperceptible para todos. Y está en Génesis 3:21, y dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. ¿Los vistió de qué? De pieles. ¿Pieles de qué? De animal. ¿Y de dónde la sacó? De un sacrificio. El primer sacrificio que se registra en la Biblia o derramamiento de sangre es a causa del pecado del hombre. No se registra uno antes. Por causa de la caída del hombre, aquí inicia el derramamiento de sangre. Y si algún día usted se preguntó, ¿y por qué toca derramarle sangre al Señor para que Dios nos perdone? Porque ese es el desarrollo de todo el Antiguo Testamento. Pues aquí está la respuesta. Porque había que vestir la desnudez de aquellos que pecaron. Y en este contexto podemos ver que el Señor anhelaba tener una relación directa con cada uno de ellos. ¿Sí o no? Era algo presente, era constante, Dios los visitaba, era una relación muy cercana. Pero una vez ellos caen, la palabra no dice que volvían a tener esa intimidad, esa relación tan cercana. Así que después de todo ese tiempo, Dios crea algo a través de Moisés. Y de pronto usted ha escuchado esto en algún momento, y si de pronto lo ha escuchado, recuérdelo y tráigalo a su corazón de una manera especial, porque hoy vamos a hablar acerca de los tabernáculos del Señor. Y eso suena como muy litúrgico, y por eso hoy le pusimos entre lo sacro y lo real. Porque en el tiempo de Moisés, que es el primer tabernáculo del que vamos a hablar hoy, el Señor le dio unas instrucciones a Moisés muy claras. 15 capítulos del Éxodo son de cómo tenía que hacerse. No sé si ustedes lo han leído, pero hablaba muy claro acerca de cómo el pueblo de Israel debía crear un lugar específico donde iba a habitar no la presencia del Señor solamente, sino que tenía que ir el sacerdote, tenía que estar también las personas que eran los israelitas, tenía que haber sacrificio constante, era todo un ritual. Entonces, este lugar se dividía en 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles son?
Primer lugar, ¿cuál era? El atrio. Luego, uno más pequeño era el lugar santo y el más pequeñito era el lugar santísimo. Para recordarles, en el lugar santo, bueno, en el atrio primero, se hacía todo tipo de sacrificios y estaba todo el pueblo de Israel. A ese lugar no podían entrar los extranjeros, no podían entrar personas enfermas, no podían ingresar personas que no hubieran llevado una ofrenda para sacrificio. Era un lugar especial, pero era el atrio. Nadie podía entrar más allá de ahí si no fuese escogido por Dios. Entonces, está el lugar, el atrio. Luego seguimos al lugar santo. El lugar santo era un lugar donde solamente sacerdotes de la tribu de Leví podían ingresar. ¿Sí? O sea, no cualquiera podía entrar allá de chévere a mirar qué había. No. De hecho, la Biblia habla de que gente que intentaba entrar moría al entrar. Pero había un lugar mucho más especial, que era más pequeño, donde habitaba algo que se llamaba el Arca de la Alianza y que hoy por hoy muchas personas siguen buscándola. Es un misterio para muchos, y allí estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón. En ese lugar, que es el lugar santísimo, solamente ingresaba una persona, que era el sumo sacerdote. Y ese sacerdote tenía que prepararse para poder ingresar a ese lugar, no podía entrar de cualquier manera. Tanto así que si él entraba en pecado, ¿qué pasaba? Chao, papá. Tremendo, imagínense. Y solamente entraba una vez en el año. Usted prepararse todo el año, porque eso era por suerte, es la familia tal, le toca a usted, el sacerdote. Y el man entrar allá y trin. Berraco, ¿sí o no? Pero así era. Ese era el celo de nuestro Dios. Es una santidad tan incontenible que poca cosa puede acercarse a Él de una manera si no es santa. Entonces, este tabernáculo, que es el tabernáculo de Moisés, era una tienda móvil en el desierto. ¿Por qué era una tienda móvil? Pues porque ellos andaban por todo el desierto. Dios les decía cuándo levantaran o no las tiendas, caminar, avanzar o quedarse. Por eso no era un lugar establecido como tal, de cimientos, firme, sino solamente era una tienda que se podía correr. Y esto también es importante porque este camino del atrio, del lugar santo y lugar santísimo, mostraba el acceso hacia Dios, pero un acceso limitado. De hecho, el mismo pueblo le dijo a Moisés: vaya usted y hable con Dios, porque nosotros no queremos hablar con él, el man es terrible, es aterrador, porque ellos veían todo lo que él hacía, poderosas cosas. Entonces les aterraba ver a un Dios tan poderoso. Así que por eso Moisés era la persona encargada. Pero hay algo importante acá, y es que el tabernáculo de Moisés siguió funcionando durante muchos años hasta que se inaugura el templo de Salomón. Y esto es importante porque desde el tiempo de Moisés pasaron tiempos de jueces, luego pasó todo el tiempo hacia los reyes, y hasta que llegó Salomón fue que se creó un nuevo tabernáculo que se le llamó el templo de Salomón. Si ustedes recuerdan, este templo era algo majestuoso, porque como ya tenían un territorio para habitar, sí lo pudieron hacer físicamente constituido, con todos los cimientos necesarios. Y entonces tenía oro por todo lado, tenía figuras de palmas en oro por todo lado, o sea, la vaina era hermosa. Pero conservaba lo mismo del atrio, lugar santo y lugar santísimo. De hecho, ni siquiera los reyes podían entrar al lugar santo. Solamente los levitas o las personas que estaban o que Dios había escogido directamente para eso. Este es el segundo tabernáculo. Ya hablamos del primero, que era el tabernáculo ¿de quién? De Moisés. Y este segundo es el tabernáculo de Salomón. Este tabernáculo es muy especial. Imagínense que en la inauguración del tabernáculo hubo un gran sacrificio. Este rey tenía una platica y le invirtió 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¿Cómo harían para matar tanta vaina? Era tan tremendo que dice que en ese momento extendieron el templo, pusieron más altares para poder multiplicar en los sacrificios, porque no se podía día uno, tenían que matar muchos. Pero fue muy especial algo, y en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11 dice: los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. O sea, Dios estaba muy agradado por esto que había hecho Salomón.
¿Qué hizo Salomón? Hacer un templo muy hermoso, levantar adoración al Señor y hacer sacrificios para Él. Y fue tanto que dice que esa nube, en ese tiempo la presencia de Dios no se ve como ahora, no se siente como ahora, era tangible en el sentido de la vista, se podía ver como una nube cubría el lugar y era tan densa que dice que los sacerdotes no pudieron ministrar, es decir, no pudieron seguir sacrificando, porque la presencia de Dios inundó ese lugar. ¿Y cuántos quisieran que esa presencia les llenara sus corazones y sus vidas? Amén. Pero ya vamos para allá. Hay un tercer tabernáculo que yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado y lo anhelamos en nuestras vidas. ¿Saben cuál es? Uno pregunta para tomar agua y ustedes responden. El de David. El tabernáculo de David fue el tabernáculo en la Biblia más importante de la historia. ¿Y por qué? Imagínense que era una tienda sencilla. Este tabernáculo, cuando se creó, no existía el tabernáculo de Salomón, porque evidentemente Salomón, como era hijo de David, pues no se podía crear porque no había nacido el chino. Entonces, primero fue el tabernáculo de Moisés, luego fue el tabernáculo de David y luego fue el de Salomón. Pero el de David fue muy interesante porque fue una tienda, fue una carpa. No tenía atrio, no tenía lugar santo, no tenía lugar santísimo, era una tienda. Todo el mundo podía entrar en ese lugar. Y ahí estaba el arca de la alianza. Era muy diferente a lo demás. La gente estaba acostumbrada a algo diferente, a hacer rituales, a hacer sacrificios. ¿Qué es lo interesante de esto? En la orden que Dios le dio a Moisés para crear el tabernáculo, habían dos cortinas. Una entre el atrio y el lugar santo, y otra entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía mirar hacia adentro. Nadie podía pasarlas. En el tabernáculo de David no existían cortinas. Solamente era una tienda y usted entraba y veía el arca de la alianza. Era increíble. Era poder estar delante de la presencia del Señor misma. En Primera de Crónicas, capítulo 25, dice: luego David y los jefes de los servicios religiosos asignaron oficios especiales a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, quienes comunicaban mensajes proféticos acompañados de arpas, salterios y platillos. Esta es la lista de los que estaban ocupados en esa labor. Y ahí, si usted lo quiere leer, ahí dice toda la lista de todas las personas que ocupaban esa labor. Este es el único tabernáculo en que se habla de que habían instrumentos musicales. Es el único lugar donde se habla que se generaba constantemente alabanza. Tanto que David, siendo el rey, puso una ley y era que los levitas tenían que tocar instrumentos musicales 24/7. Alabanza continua a nuestro Dios. Imagínense acá hacer un servicio de todo un día dándole a la guitarra, al arpa, a la batería. No, tocaría turnarnos muchos, tocaría aquí uno por uno va pasando. ¿Cuántos músicos necesitó David para levantar coros? Porque eran corales que se hacían. Para levantar instrumentistas constantemente, en la madrugada, al mediodía, en la noche, todo el día. Es importante esto porque hay que notar la diferencia entre este tabernáculo y los otros dos. En este no se hizo ningún sacrificio de sangre. Solo había algo que se llamaba el sacrificio de alabanza. Pero algo más fuerte entra en el libro de Amós, que es un profeta. Este profeta dice en el capítulo 9, versículo 11, lo siguiente: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. En la Biblia no se habla de que Dios quiera levantar una vez más el tabernáculo de Moisés, una vez más el tabernáculo de Salomón o el templo de Salomón. Era el de David, el más sencillo, el más simple.
¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese lugar? Porque Dios anhelaba restaurar ese lugar, que era una carpa simple. ¿Sería por el lugar? Era por lo que pasaba allá adentro. Era por lo que se movía allá adentro. Y no dice la Biblia que la gloria chequina de Dios llegaba a ese lugar y todo el mundo era lleno, no. Pero sí había algo excelente y era gente con un corazón que se rendía delante de Dios. Gente entregada. Ahora, en ese tiempo les pagaban para eso. Es decir, pues le pagaban al músico para que estuviera todo el día en la iglesia y luego se fuera y al otro día volviera todo el día y así los turnaban, porque para eso estaban escogidos. Probablemente en este tiempo no se pueda hacer eso. Imagínense pagar tantos músicos en una iglesia para que toque 24/7. No da. A menos que usted quiera diezmar así súper fuerte. Pero pues no da. Pero aquí yo quiero hacerle una pregunta. Y es, ¿qué tanta alabanza levanta usted a Dios? ¿Qué tanto adora usted al Señor? Y vamos a aprender hoy que, y creo que ya lo han escuchado, que la alabanza no solamente es cantar música y movernos para Dios, que cantar despacio, rápido, que puso chévere la canción y brinqué, es una pequeña expresión de alabanza. Pero cuando el Señor en Amós dijo que iba a levantar ese tabernáculo de David, estaba hablando de una profecía mesiánica acerca de Jesucristo. Y cuando Jesús resucita se cumple esa promesa. El tabernáculo de David se levanta en Jesucristo trayendo gloria y honra a nuestro Dios y abriendo un camino para que todos nosotros podamos ingresar al lugar santísimo sin que otro tenga que ir por nosotros. No sé si usted logra comprender esto, pero ya no necesitamos alguien que vaya, mate el becerro, mate el palomo, mate la gallina, presente nuestra expiación de pecados para quedar pues libres de pecado. Hay uno que lo hizo. ¿Quién fue? Jesús. Ya lo hizo. Dice la palabra que el sumo sacerdote ya lo hizo todo. Y entonces, en este tiempo, ¿cómo hacemos para restaurar ese tabernáculo? Porque si el Señor abrió la puerta, quiere decir que nosotros como iglesia, que somos su iglesia, tenemos que hacer parte de ese nuevo tabernáculo. Y la gente lo ve muy místico, porque obviamente habían muchos rituales en ese tiempo. Pero aquí nuestros actos ritualísticos son llegar, sentarnos, hacernos en la sillita donde nos digan, levantar las manos, cantar, si quiere, y ya. El Señor no nos pide un acto sacro, un acto de ley, un acto riguroso como lo hacían los sacerdotes. Era tanto lo que pasaba en el lugar santísimo que el sumo sacerdote se amarraba una soga en el pie y tenía unas campanas en su vestido, que eran unos vestidos largos. Cuando él se movía, indicaba, las campanas se movían, sonaban, indicaba que el man estaba vivo. Pero si por mucho tiempo las campanas dejaban de sonar, quiere decir que el man se murió. Y tocaba jalarlo con la cuerda y sacarlo de allá porque nadie podía entrar. Iglesia, la presencia de Dios, que es tan santa y suprema, nos ha llevado a algo y a entender. Y es que nosotros no podemos acostumbrarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy lindo venir a la iglesia. Porque es bonito venir a los grupos vida, es bonito conectar con las personas. Es chévere hacer parte, pero no es suficiente.
Si en el tabernáculo de David, ¿qué es lo que se quiere restaurar? Hubo adoración pura, corazón dispuesto y acceso directo a la presencia de Dios. ¿Qué tienes hoy tú para entrar a la presencia de Dios? Uno podría decir, no es que yo soy súper obediente. No es que yo leo la Biblia de pasta a pasta. No es que yo soy el que más ora. No es que a mí no se me aparece el diablo porque lo reprendo. Y en fin. Todos podríamos hacer aquí una lista de cosas muy sacras, muy sagradas, muy ritualísticas. Pero nadie puede disfrutar de la presencia del Señor a menos que sea a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en el principio el Señor habitó en un Edén y no en el corazón de las personas, estaba anhelando tener una cercanía con la gente. Luego creó todo esto de los tabernáculos y lo permitió para que tuviéramos una cercanía con Él. Y hoy, que usted donde quiera que esté, puede orar y encontrar su presencia. ¿Cada cuánto lo hace? ¿Cada cuánto lee su palabra? Porque hoy le traigo una noticia especial. En Hechos 17:24 dice lo siguiente: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Quiere decir que el tabernáculo hoy es usted y soy yo. Que de pronto no tengamos oro, una cortina adelante, o que hagamos sacrificios visibles, es muy diferente. Pero hoy usted es el tabernáculo. Hoy es usted ese lugar, no el atrio, no el lugar santo, sino el lugar santísimo. Usted es el lugar santísimo, donde habitan las tablas de la ley, donde está la vara de Moisés, que es la palabra del Señor, donde está el Espíritu Santo. Ahora le hago una pregunta que usted se responde ahí solito. A mí me gusta preguntar harto porque soy un poquito chismoso. Y es, ¿qué tan seguro está usted de que el Espíritu Santo habita en su vida? ¿Y por qué pregunto esto? Porque la convicción de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida nos marca un presente, un futuro y una esperanza. Ahora, si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿qué cosas deberían pasar? Hay algo que se llama el fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Todos lo conocen? ¿Qué conforma el fruto del Espíritu? Son 9 cosas. Amén. Y si hoy miráramos qué tanto tengo el fruto del Espíritu Santo de Dios, no me responda. Si el Señor hoy viniera y le dijera, oiga, ¿y el fruto de mi espíritu dónde está? No, Señor, es este. Fructífero. O, uy, ¿qué es eso? ¿Qué le diríamos al Señor si viene hoy por nosotros a buscar ese fruto? Imagínense que si nosotros somos ese lugar santísimo, entonces somos un altar de sacrificio. ¿Recuerdan el primer pasaje que leímos de Gálatas? Hablaba de algo que todos los cristianos vivimos independientemente de donde vivan. Una lucha entre la carne y entre el espíritu. Uno quiere hacer una cosa para el Señor y resulta haciendo otra cosa. Uno quiere orar y resulta durmiendo. Uno pone la alarma a las 3 de la mañana, la apaga y sigue durmiendo. Diga amén si no le pasa.
Gracias por la honestidad. Nos pasa. Todos queremos agradar a Dios. Todos quisiéramos vivir una vida en el Espíritu donde el pecado pase por el lado y ni nos vea. Donde pareciera que viviéramos en una burbuja y no pasara nada. Al menos no nada malo. Pero escuché estos días que decía un predicador, Dios nos dio una profecía bastante dura, y es que en el mundo tendrán aflicciones. Era una profecía también. ¿Usted las vive como yo? Hay noticias hoy, es que si usted y yo somos el tabernáculo del Señor, entonces tenemos que hoy mirar adentro de nuestra casa. Vamos a ahondar un poco en eso, porque muchos buscan agradar a Dios con actos litúrgicos, todo lo ritualístico. Me he visto bonito, me pongo la falda larga, no me pongo el arete, bueno. Me tengo que ver santo, puro, inmaculado. Me encanta porque Jesús era un hombre tan confrontante. Y le decía a los fariseos que se veían también sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras, hijos del diablo. Tan chévere, ¿cierto? Bacano, porque es la verdad. Gente súper bien vestida, que uno dice, wow, eso creo que se pone, eso que sube a Instagram, esa gente tan genial, todo lo que viaja, todo lo que gana, y por dentro son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Una tumba harta de huesos, olorosa, feo, algo que solo se ve bonito, y ya, algo vacío, algo muerto, no es más. ¿Será que Jesús nos diría eso hoy si estuviera con nosotros? ¿Qué hubo, sepulcro blanqueado? Guárdanos, Señor. Yo no creo, ¿cierto? ¿Qué tanto está preparando usted este tabernáculo para que el Espíritu Santo diga, yo quiero habitar allá? Miren, lo que hizo David fue algo que nadie más se había inventado en la historia. Y era, si yo no entro allá al tabernáculo, pues yo voy a hacer que Él salga. Si yo no voy a estar en esa presencia de Dios, yo voy a hacer que esa presencia venga a mí. Y lo que hizo fue levantar sacrificios de alabanza. Puso cantores, puso profetas, puso personas a exaltar el nombre de Dios todo el tiempo. Y la presencia de Dios salió de ese lugar y se manifestó en los corazones de las personas. Ahora, ¿cómo ser un tabernáculo vivo para Dios? Y si usted está tomando nota, mire, por favor, tome nota. Así usted no vuelva a mirar las notas. A mí también me pasa. Pero cuando uno escribe, puede retener algo más de lo que está escuchando. Sobre todo porque algunos me están llamando desde allá así. Siento que tengo una voz arrulladora. Si lo ve arrullado, muévalo ahí. No lo deje dormir. Vamos a hablar de 6 puntos. Aquí somos una iglesia muy práctica, damos puntos para que 1, 2, 3 y ya salimos, lo entendemos, lo comprendemos. 6 puntos para ser un tabernáculo vivo para Dios. El primero es ser honesto conmigo mismo. Sé honesto contigo. ¿Cómo así? Familia, si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, no reconocemos la lucha que hay en la carne, no podemos presentársela al Señor, no podemos atacarla. Tenemos que hacer un diagnóstico interno. ¿Cuál es la lucha que yo tengo? ¿Es tan grande en realidad? Hoy tiene que irse usted con una tarea en este primer punto y es, me voy a diagnosticar. Mi pecado es este, me le robo los dulces a los niños. Listo, ya está. Hay que diagnosticar. ¿Cuál es mi pecado?
¿Qué es eso que yo tengo que impide que el Señor habite en mí como lugar santo? Bueno, si no lo tiene, gloria a Dios. A mí me tocó buscarme ahí. Y este diagnóstico nos permite ver lo que dice Romanos 12:1, y es que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Eso es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son las cosas oscuras de mi vida, los puntos negros, los lunares. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasar toda la vida diciendo: es que yo soy así, es que yo soy mal geniado, es que mi mamá era así, pues yo también, es que mi papá era bravo y yo también con todos me doy. No, pues ya no. Porque estamos en Cristo y dice el Señor que somos nuevas. Vamos a decirlo otra vez. ¿Somos nuevas? Somos nuevas criaturas. O sea, ya no somos el mismo peleón porque nos damos con todo el mundo. No somos el mismo que piensa mal de todas las personas. No somos el mismo que va y hace pecado todo el tiempo. Ya no somos ese. Ahora, si estamos en esa condición, estamos viendo una ruta de cómo lograr salir de ella. Ser un tabernáculo para Dios es crear una ruta de libertad personal. Yo tengo que ver hacia dónde voy a ir con Dios. No sé ustedes, iglesia, pero yo me rehúso a venir a la iglesia y permanecer igual. O sea, honestamente siento que pierdo el tiempo. O sea, yo no puedo venir y decir: ay, Señor, gracias, amén, chao, y voy, me llevo todo lo que traje y igual. Hasta le añado. No hay nada más apasionante que ver cómo Dios te observa, te hace ver el pecado y lo transforma. Ese es nuestro Dios. Entonces, como primer punto, es ser honesto contigo mismo. Hay que mirarnos hacia adentro. Punto 2. Esto es importante que lo entendamos bien. No te presentes puro ante el Señor. Preséntate real. Porque es que hay gente que dice: no, es que yo no voy a la iglesia porque yo soy re pecador. Pues supiera los que estamos acá adentro. Esta es la casa de los pecadores, de la gente que es restaurada por Dios, de la gente que necesita del amor de Dios, de los que por misericordia fuimos alcanzados. Entonces, si nosotros nos presentamos al Señor o no oramos porque caímos, es que yo, ¿qué voy a ir a orar si es que el Señor ya vio que yo haya tal cosa y tal otra? Si Él sabe que yo hice esto y aquello. ¿Y por qué no orar? Si no hay otra salida. Si el único que puede dar en el clavo para ser libres es Él. Así que si usted es de las personas que constantemente cae en el mismo pecado, vaya constantemente al mismo Dios. Hasta que esa cercanía con ese Dios haga un rompimiento en su vida y nunca más usted necesite de ese pecado. Pero si usted peca y se aparta, nunca va a ser libre. Jamás. En el Salmo 51:6, que lo escribió David, por cierto, dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Allá donde David estuvo, él era muy real. Y si usted lee el Salmo 51, fue un canto que él creó después de que cayó por allá con una señora. Eso la embarró, el tipo mató a otro por ella. Mejor dicho, eso fue un rollo. Y a causa de eso vino un pecado grande en la casa. O sea, eso fue tenaz. Léase la historia ahí para que la sepa. Pero después del man ver todo ese pecado que cometió, se va a la intimidad con Dios y le dice: Señor, la embarré. O sea, la embarré horrible. Pero comienza a decirle: lávame y seré limpio. Purifícame y seré más blanco que la nieve. Y luego le dice al Señor: tú deseas la verdad en lo más íntimo. ¿Alguna vez usted ha evitado decirle algo a Dios? Pues Él ya lo sabe.
Entonces, como primer punto, yo era honesto conmigo mismo y encuentro que hay allá. Y como segundo punto, voy con eso y se lo llevo a Dios. Señor, mire esto. Si quiere, póngase el guante y sáqueme de allá. Pero sáqueme. Eso es lo que Dios quiere. Gente real. Dios se cansó de todo lo sacro. De que pasara cada año para que sacrificara más becerros, más muerte, más todo. Y nada pasaba, el pueblo seguía en lo mismo. Año tras año, matando animales para nada. Expiar pecados para nada. Por eso él dijo, no, con mi hijo es suficiente, solo hubo un sacrificio, ya no sacrificamos nada. Pero es importante presentarnos delante del Señor con la verdad y la realidad de lo que vivimos cada uno de nosotros. Señor, tengo esta lucha. Señor, ayúdame con esto. Señor, quisiera hacer esto, pero no debo hacerlo. O hago esto constantemente, pero sé que no está bien contigo. Presentémonos reales ante el Señor. En el punto 3, dice que debemos ser constantes y priorizar la intimidad sobre la actividad. Y aquí, si los servidores de esta casa me están escuchando, yo me perdí en el servicio por muchos años, donde yo sentía que amar a Dios o demostrarle amar a Dios era servirle todo el tiempo. Estar en la casa de Dios para mí era sinónimo de amor. Si yo voy a la casa de Dios es porque Él me ama más. Y entre más le sirva, más me ama. Era un pensamiento totalmente religioso. Todo dentro de lo sacro, dentro de lo vano, lo que no es Dios. Dios no es legalismo. Dios no es solo santidad imaginaria, sino viva. Entonces, Dios me dice a mí, prioriza la intimidad. La intimidad. ¿Qué me está diciendo? Ya que reconoces tu pecado y ya que lo traes hacia mí, déjalo ahí, pero ten una relación conmigo. A Dios no le interesa si estás pecando, necesita que te acerques. Recuerden a Jesús, con todos los que estaba cerca. ¿Con quién se juntaba Jesús? Con los pecadores. Estaba allá con toda la gente y posiblemente si hubiera estado en este tiempo con nosotros también. Sanando, liberando, restaurando a todos los que lo necesitábamos. Pero no estaba con esa gente que eran los fariseos, con los saduceos, con los duros del momento. Porque, ojo, fariseo parece un insulto, pero no lo es. En ese tiempo eran los berracos. Era la gente que más sabía Biblia. Eran los que no podían ni tocarse porque eran los duros. Entonces, ¿cuánta intimidad tienes con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? Y cuando Pablo dice que levantemos manos santas en todo tiempo, nos da una luz más grande y es que yo no tengo intimidad solamente estando allá encerrado orando con Dios, sino que en todo lugar donde yo esté, tengo intimidad con Él. La intimidad es tan fuerte que donde quiera que yo esté, estoy claro de que Él me está viendo. Estoy claro de que Él me está escuchando. Estoy claro de que Él está dentro de mí. Y por eso empiezo a mudar la forma en que yo veo, vivo, hago, escucho. Así empieza la transformación en cada uno de nosotros. En la intimidad. En la intimidad con Dios. En este punto, quiero aconsejarles algo. Y es que también tenemos que conocernos en la forma en cómo nosotros aprendemos. Dentro de las inteligencias múltiples, cada uno de nosotros aprendemos de manera diferente, nos concentramos de manera diferente. A mí me pasa algo interesante y es que para yo concentrarme tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo desarrollo una cosa mientras leo otra, escucho música mientras estoy haciendo otra cosa. Yo tengo que ser así, ese soy yo, así todo medio locato. Usted de pronto no, usted de pronto es súper calmado, usted de pronto puede hacer una tarea al mismo tiempo, está genial. Conózcase a usted mismo y luego genere un espacio de intimidad con Dios que a usted le sea atractivo. Pero si para usted ir a orar es irse a sentar en ese sillón allá, aburrirse, porque Dios no me habla, porque no lo escucho, hay muchas herramientas diferentes. Si usted es una persona que le gusta la música, entonces empiece por ahí, vaya y cántele una canción al Señor. Eso es intimidad con Él, usted y Él. ¿Le gusta escribir? Pues coja la Biblia, lea, pase versículos, escriba lo que el Señor le habla. ¿Le gusta el arte? Pinte mientras ora. Coja un lienzo,
Yo no podría hacer eso, me quedaría horrible. Pero busque una estrategia. No es que me gusta ir de compras, no, esa no es una estrategia. Ahí no está Jesús, por favor tenga cuidado. Porque en el tarjetazo no va a estar el Señor alabando con usted. Pero conózcase más. Hay gente con dones y talentos muy hermosos que de pronto no las ha descubierto. Pregúntele al Señor, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué estrategia puedo usar? ¿Cómo me acerco más a ti? Quizás trotando, montando cicla, saliendo a hacer ejercicio, no sé, algo donde usted está a solas con Él, en su corazón con Él. Busque la estrategia, busque la forma, pero no deje que el pecado lo arrastre porque usted no se acerca al Señor. Amén. Amén. ¿En qué punto vamos? Tercero, vamos para el cuarto. Reconoce el señorío del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, una vez yo reconozco lo que tengo, se lo llevo al Señor, luego intimo o estoy en intimidad con Él, pero luego debo entender que hay un Señor que me gobierna. Hay un Dios que todo lo ve y es mi Dios, es mi Señor. Si estuviéramos en el tiempo de la esclavitud, una persona que es esclava no puede hacer lo que le place hacer. Tendría que moverse a la merced de, ¿cierto? ¿Sí están conmigo? No se me distraigan, por favor. Es decir, usted debe ver al Señor como el Dios que es, su Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no se pertenece, que usted no es suyo o suya, que usted no hace con su vida lo que le da la quiera. Usted lo puede decir ahí más chévere. No. Usted tiene un amo y Señor que lo compra a usted con un precio muy duro, como para que después digamos, ay, yo hoy no hago eso. Ay, yo hoy no busco a Dios. Ay, otro día. Ay, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Ojalá me estén viendo en la casa. Que se arrepientan. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 6, 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¡Wow! Entonces uno escucha a la gente, no es que yo hago lo que yo quiera, es que es mi vida. Pues sí, porque no conoce a Jesús. Pero cuando conozca a Jesús, ya no va a ser su vida, va a ser la vida de Jesús. Porque usted le pertenece al Señor. Y dele gloria a Dios por eso, porque si no se lo lleva el diablo. Le pertenecemos a un Dios todopoderoso. Él habita en nosotros. La verdadera santidad no es una acción. Y por favor anótelo, la verdadera santidad no es una acción. Es un resultado visible de la interacción constante con el Dios de la santidad. Y se lo voy a repetir porque suena chévere. La verdadera santidad no es una acción, es un resultado visible de la interacción constante con el Dios de la santidad. Es decir, ¿usted se ha escuchado por ahí que nos parecemos a las personas que nos rodean? ¿Y qué tal si la primera persona que lo rodea a usted es el Señor Jesucristo? Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es el Dios de todos los dioses, el Rey de Reyes. Su postura va a ser diferente. Ya no va a ser un derrotado, no se va a mirar menos, va a ser la postura del Hijo de Dios. Como punto 5, vamos a alabar y a adorar. ¿Por qué? Aquí aclaramos algo. Hay mucha gente que cree que la alabanza es la música rápida y la adoración de la música lenta. Y no, eso es mucho más que eso. La alabanza es reconocer los atributos de Dios. Yo alabo cuando reconozco quién es mi Dios. Entonces es un Dios sanador. Entonces tengo fe en que me va a proveer. Entonces yo creo que Él va a hacer un milagro poderoso. Entonces yo creo que va a traer salvación a mi casa.
Entonces yo creo por una libertad. Entonces yo reprendo al enemigo con fe y verdad, porque Él está conmigo, el Señor está conmigo. Cada cosa que yo hago le alaba. Eso es alabanza. Adoración va más allá, y es cuando yo estoy en la intimidad con Él, cuando yo contemplo quién es Él, cuando estoy a sus pies. A veces lo alabamos, pero no lo adoramos. A veces no estamos en esa intimidad, en esa unidad con el Espíritu Santo. La alabanza celebra lo que Dios hace, y la adoración se entrega por quien Dios es. Entonces yo sé que todos vamos a alabar y adorar al Señor, ¿cierto? Muy bien, amén por esos tres. Y en el punto 6 dice que tenemos que ser intencionales en la intimidad. Si usted se da cuenta, todo esto nos lleva al mismo lugar, y es a la presencia de papá, a los pies del maestro. La adoración, la alabanza, todo recae allá, en la intimidad con papá. Dice la palabra: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Imagínense. ¿Quién necesita orar? Pues yo. Y tras de que necesito orar, me recompensan por orar. O sea, es buen negocio, familia. Hay que orar. Dios me va a recompensar en público. O sea, Él no dice, no, tome para el dulce. No. Él sabe lo que necesitamos. Y sabe que si yo le saco el tiempo para orar, si voy a su intimidad, si quiero estar con Él, Él me dice, tranquilo, chino, yo le suelto ese contrato, yo le doy ese trabajo, yo le doy ese ascenso, yo le doy la sanidad para su hijo. Necesita un carro, yo se lo consigo. Ese es papá Dios. Pero estamos ocupados consiguiendo el carro, el ascenso, el trabajo. Miren, nuestras fuerzas no nos va a dar. O quizás sí, pero Él quería llevarnos a más. El secreto está en lo secreto, no en lo legal, en lo lindo que se ve, en venir y solamente levantar las manos, en tener una vida aparentemente linda, buena, chévere, en tener el grupo vida súper chévere. Todo eso es importante, pero lo real es mi relación con Él. Es que Él me conozca, que cuando yo llegue al cielo me diga, ¿qué hubo? Lo estaba esperando. Yo sé quién es usted. Porque muchos escucharán, ¿y usted quién es? Ni idea quién es usted. Ay, pero yo adoraba allá en la iglesia del pastor Julián. Pues ahí lo conozco, pero usted, para afuera, papá. ¿Triste? Sí. Muy triste. La adoración real nace de un corazón agradecido que florece en la intimidad de los brazos de su Padre. Y hoy te pregunto, ¿tú eres un lugar seguro para la presencia de Dios? Dios puede confiarte más de lo que te ha dado hasta hoy. Si tú le estás orando, Señor, dame la capacidad de aconsejar a otra persona, de entender la Biblia, de orar por un enfermo y que se sane, es porque ya le has dado confianza hasta ahora para eso. Si tú quieres más de Dios, demuéstrale en tu forma de vida que puedes tener más de Él, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo van a poner. El objetivo del Señor siempre ha sido habitar en intimidad con el hombre. Es el hombre quien ha decidido alejarse de Él. El objetivo de nuestro Dios es estar en intimidad, en unidad con su iglesia. Hoy se puede restaurar la relación viva, presente, que tenía Adán y Eva con el Señor. Y yo estoy dispuesto a buscarla. No sé usted, pero si el Señor de pronto no le da a otro, que me lo dé todo a mí. Yo quiero esa presencia. Yo anhelo su presencia en mi vida.
Anhelo que cuando alguien me vea diga, ahí hay algo diferente. Algo está pasando en su vida. Es Dios el que está obrando ahí. Y cuando me digan, ¿y usted qué es lo que hace que se ve como tan diferente? No, es que me hice. No, no se hizo. Es la presencia del Espíritu Santo. Es el Dios todopoderoso que habita en mí. El creador de todo está en mí. Ese que todo lo puede está en mí. Por favor, póngase en pie, quiero que oremos porque hoy usted va a pensar en qué es el tabernáculo del Señor. Tiene que irse con eso en su cabeza. Usted tiene que irse pensando, yo soy la casa de Dios. La iglesia no es este lugar es un local. Hay unos mejores, pero este es el templo de papá. Está en ruinas quizá. Quizá le hicieron daño a ese templo, quizá está mal, está caído, está rasgado, destruido. No sé cómo tengas tu templo hoy, pero cierra tus ojos y preséntale ese templo a Él. Señor, este es el templo que tengo para ti. No tengo más. Quizás no sea el mejor, no sea el más adornado, quizás no sea el más limpio, quizás tiene habitaciones guardando basura, quizás este templo tiene cosas escondidas, guardadas, Señor, que nadie más sabe. Quizás hay suciedad, falta de barrer, limpiar, trapear. Yo ya no puedo hacerlo. Espíritu de Dios, ven y habita en mí. Ven y sé tú el que limpia esta casa. Ven y barre mi vida, para que mi vida pueda ser un tabernáculo de alabanza constante. Ese tabernáculo que tenía David, que alababa a Dios 24/7. Yo quiero ser ese que te alaba, con la forma de vida, con la forma de pensar, en lo oculto, en lo público. Quiero ser ese. Quiero ser honesto, Señor, contigo. Quiero entender lo que tengo que cambiar. Quiero ser libre. Ven y habita este tabernáculo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú puedes traer, Señor, esa presencia especial sobre este tabernáculo. Y preséntale ahí tus lados oscuros. Preséntale, abre la puerta del chut, del cuarto oscuro, de lo que no hablas con nadie, de lo que no quieres que nadie vea. Está bien que nadie lo vea, pero Él sí lo ve. Ábrele la puerta, muéstrale con qué luchas, qué cosas ya no quieres tener en tu vida, de qué estás aburrido, qué quieres soltar. Es tiempo de ponerlo delante de Él. Todo lo ponemos delante de Él, porque sabemos que tú lo haces todo nuevo, Señor. Tú lo haces todo nuevo, Señor.